El apóstol Pablo cargó a través de la puerta abierta para llegar a los gentiles, pero Dios usó a Bernabé para abrirla. ¿Por qué se llamó a Bernabé el hijo de consolación? El apóstol Bernabé se inclinó sobre el cuerpo ensangrentado, perplejo y angustiado. Al primer gemido y agitación de lo que parecía ser un cadáver, la pequeña camarilla de cristianos jadeó de incredulidad. Entonces el torso corto y fornido se volvió. Pablo se sentó lentamente entre las piedras manchadas de sangre. Un Bernabé extasiado ayudó a Pablo a ponerse de pie. Pablo había sobrevivido a una lapidación. Asombrados, el grupo escuchó a Pablo anunciar que estaba bien, y lo vieron regresar a la ciudad nuevamente. Hechos 14, 19-20. Tal fue el carácter del hombre que Dios escogió para llevar el Evangelio a los confines del mundo gentil conocido. Pero, ¿qué pasa con el carácter de su compañero aliviado y agradecido? ¿Cuál era el papel de Bernabé en la obra en ese momento? ¿Qué valor tiene su ejemplo para nosotros hoy? Algunos pueden sorprenderse al saber que Bernabé fue el principal instrumento humano que Dios usó para emplear a Pablo en el ministerio y para hacer despegar la obra gentil. Las cualidades únicas de Bernabé. Bernabé era genuinamente humilde. Era capaz de ver lo bueno en los demás. Debido a esto, se convirtió en un factor primordial en el crecimiento de la iglesia primitiva. El cultivo de sus cualidades en nuestras vidas puede aumentar nuestro impacto como cristianos de hoy. Las Escrituras hacen algunas declaraciones inusuales sobre Bernabé. Uno se refiere al nombre especial que le dieron los líderes de la iglesia, un nombre que parece haber caracterizado su ministerio. En las primeras semanas de la incipiente iglesia, los conversos más ricos vendieron bienes raíces y otras posesiones para compartirlas con los hermanos más necesitados. Curiosamente, la única persona nombrada como ejemplo de esta generosidad fue un tal José. Se nos dice que también fue llamado Bernabé por los apóstoles, que se traduce como hijo de consolación, Hechos 4:36. El uso de este nombre, anima a los hombres, es significativo. La palabra griega también se ha traducido como consuelo. Juan 14:26 usa una forma ligeramente diferente del griego, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, versión autorizada. El nombre Bernabé, entonces, tiene esencialmente el mismo significado que la palabra que Jesús usó para describir la presencia del Espíritu Santo. La personificación del aliento como el padre de Bernabé también es significativa. Debe haber manifestado este rasgo de una manera sobresaliente. Este individuo único era una persona cálida y alentadora. Era positivo y edificante. Era capaz de ver lo mejor de las personas, de pasar por alto las diferencias que podían producir prejuicios personales. Esta misma virtud se usó para abrir la posibilidad de ser miembro de la iglesia primitiva a conversos de todas las naciones. Alcanzar a los gentiles. Jesucristo había mostrado su intención, justo antes de su ascensión al cielo, de alcanzar finalmente a todas las naciones con el Evangelio del venidero reino de Dios, Mateo 28, 19-20. Después de proporcionar a su iglesia suficientes recursos humanos y materiales para evangelizar tierras extranjeras, Cristo tuvo que superar un gran obstáculo. Muchos judíos tenían prejuicios contra los no israelitas. Muchos se sentían superiores, siendo los elegidos de Dios, y albergaban prejuicios que habrían debilitado su disposición a llegar a los gentiles. Dios reveló primero a través del apóstol principal, Pedro, su voluntad para los gentiles, a través del incidente del centurión romano Cornelio, Hechos 10. Sin embargo, los judíos todavía dudaban en admitir que Dios debía estar tratando con los gentiles, versículo 28. Hubo un simple arrastre de pies. ¿A quién usaría Dios para poner en marcha las cosas en la obra a los gentiles? Entra Saúl. Saulo de Tarso había sido el enemigo público número 1 de los cristianos. Dirigió un grupo de fanáticos judíos similares a la Gestapo en una cruzada para erradicar por completo a los cristianos, Hechos 8:1.
Mientras se dirigía a Damasco, Saulo quedó ciego y fue llevado al arrepentimiento por Cristo mismo. Hechos 9, 1, 22. Jesús dejó en claro que había elegido a Saulo para llevar mi nombre delante de los gentiles, versículo 15. Después de escapar por poco de los posibles asesinos en Damasco, Saulo fue a Jerusalén para unirse a los cristianos allí. Pero su reputación como su principal torturador lo mantuvo mirando hacia afuera, versículo 26. Dios comenzó a usar a cierto hombre para defender la causa del sospechoso Saulo. Bernabé tal vez había creído la historia de Saulo, percibiendo en él al Espíritu Santo. O había oído hablar de su conversión y poderosa predicación en Damasco. Pudo dejar de lado el miedo y los prejuicios para ver lo bueno en Saulo. Bernabé se arriesgó para ayudar a Saulo a ganar la aceptación de los apóstoles, versículo 27. Pero el tiempo de Saulo aún no había llegado. Después de más amenazas contra su vida, Saulo fue enviado a su casa en Tarso. Dios dejó pasar varios años mientras preparaba aún más a su iglesia para la entrada de los gentiles. El crecimiento continuó, pero no se hizo ningún esfuerzo real para llevar el evangelio a las tierras gentiles. Algo finalmente sucedió en la costa oriental del Mediterráneo, en una ciudad gentil llamada Antioquía. Cuando la iglesia se dispersó después de la severa persecución inicial, algunos de los creyentes viajaron hasta Antioquía y se establecieron en varias ciudades gentiles. Estos hermanos testificaron solo a los judíos, hasta que algunos de ellos predicaron a algunos griegos. Dios respaldó su esfuerzo, y un gran número creyó. Hechos 11, 19-21. Cuando los líderes de la iglesia en las oficinas generales de Jerusalén escucharon esta noticia, decidieron investigar y seleccionaron a Bernabé para el viaje, versículo 22. Bernabé llegó a Antioquía y descubrió que la obra de Dios entre los griegos era genuina. Siendo el tipo positivo y cálido que era, Bernabé estaba encantado. Él los animó a todos a que con propósito de corazón permanecieran con el Señor, versículo 23. Sin el obstáculo del orgullo y las nociones preconcebidas, podía ver el potencial para el bien en los gentiles. Bernabé hizo honor a su nombre, dando la bienvenida a los nuevos conversos. Otra declaración inusual se encuentra en el siguiente versículo. Lucas quedó tan impresionado con Bernabé que cuando compiló el libro de los Hechos, declaró, bajo inspiración, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, versículo 24. Bernabé fue lleno del Espíritu Santo, conocido también como el Consolador, que su nombre significaba. Literalmente se destaca por su habilidad especial para ver lo bueno en los demás y alentarlos. Hechos 11:24 termina con, y muchos hombres se añadieron al Señor. El crecimiento fue tan rápido que Bernabé se dio cuenta de que estaba sobrecargado. Se necesitaba ayuda para pastorear adecuadamente a los nuevos hermanos y permitir un crecimiento adicional. Bernabé estaba a punto de hacer un segundo movimiento importante que aseguraría el gran impacto de Saulo de Tarso en el futuro de los cristianos gentiles. Al recordar lo que se había predicho acerca de Saulo, Bernabé se dio cuenta de que ahora era el momento, y que Antioquía era el lugar, para activar el ministerio de Saulo. Entonces Bernabé partió hacia Tarso para buscar a Saulo, versículo 25. Juntos regresaron a Antioquía, permaneciendo allí parar al año. Saulo probablemente actuó como una especie de pastor asociado, sujeto al liderazgo de Bernabé. Cuando los dos se mencionan juntos, Bernabé es nombrado primero, versículo 30. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, Hechos 12:24. Para cuando comienza el capítulo 13, encontramos 5 ministros operando desde Antioquía. Había llegado el momento de que Dios expandiera la obra a otras partes del mundo. Mientras el ministerio ayunaba y oraba por este asunto, la inspiración del Espíritu Santo dejó en claro que Dios había apartado a Bernabé y Saulo para una misión especial, Hechos 13, 2-3. Una nueva fase de la predicación del Evangelio estaba a punto de desarrollarse. La pareja llevó consigo al joven Juan Marcos y zarpó hacia Chipre,
el país de origen de Bernabé. Es irónico que en esta misma isla se produjera un cambio importante en los papeles de Bernabé y Saulo. Predicaron la palabra en Salamina en el extremo oriental, luego cruzaron toda la isla hasta la ciudad de Pafos, versículos 4 a 6. Aquí, el grupo se encontró con Elimas el hechicero. Fue a través de una confrontación con este falso profeta que el asistente Saulo se convirtió en el líder Pablo. Paul emerges as líder. Elimas resistió los esfuerzos de los misioneros para predicar la palabra a un diputado interesado del país. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y dijo: «Oh lleno de todo engaño y de todo fraude, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de pervertir los caminos rectos del Señor?». Versículos 9 a 10. Pablo, tal vez recordando el impacto de su propia lucha contra la ceguera en el camino a Damasco, usó el poder de Dios para herir a Elimas con ceguera. En esta ocasión se destacó como un portavoz dinámico. Pero considere la posición de Bernabé. Había estado a cargo de Pablo. Había defendido la causa de Saulo y lo había ayudado a entrar en la comunión de la iglesia. Él fue quien sacó a Saulo de la madera en Tarso y lo reactivó. Era el pastor de Antioquía. Él fue el líder de esta gira evangélica. ¿Y si Bernabé se hubiera detenido en todas estas cosas? Bernabé tuvo que decidir allí en Pafos y humillarse y someterse al propósito mayor de Dios. Todo lo que sabemos es que el versículo 13 simplemente registra: «Y cuando Pablo y su grupo zarparon de Pafos, llegaron a Perge». Anteriormente siempre había sido Bernabé y Saulo. Ahora era Pablo y su partido. Pablo era el líder. Todo el enfoque del resto del libro de Hechos está en Pablo. Pero centrémonos en el ejemplo de Bernabé. Tal vez estaba dispuesto a admitir que Pablo tenía ciertas características que eran más adecuadas para el trabajo en cuestión. Bernabé era un tipo cálido y alentador, lo cual es una cualidad necesaria de liderazgo. Pero puede haber sido de tal temperamento que trató de evitar confrontaciones. Por otro lado, Pablo era como un volcán hirviendo, siempre listo para entrar en erupción con una predicación o debate poderoso y convincente, y nunca retrocedía ante una batalla. Quizás Bernabé se dio cuenta de esto de una vez por todas en Listra, la ciudad en esa primera gira misionera donde Pablo fue apedreado. Ver al asediado Pablo luchar por ponerse de pie y regresar a la ciudad puede haber convencido a Bernabé de las cualidades únicas que poseía Pablo. Al menos es seguro decir que tenía una actitud similar a la de Juan el Bautista. Sometiéndose al nuevo liderazgo de Jesucristo, Juan dijo: «Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya», Juan 3:30. Bernabé practicó lo que Pablo predicó más tarde: «Nada hagáis por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad de ánimo, estimad cada uno a los demás como superiores a sí mismo», Filipenses 2:3. ¿Eres como Bernabé? ¿Y tú? ¿Te conformas con tocar el segundo violín mientras alguien más toca la trompeta? ¿O te duelen las heridas emocionales cuando alguien más es promovido, sintiendo que estás más calificado o merecedor? ¿Te sientes ignorado y maltratado? La humildad de Bernabé también se ve en su libertad de sentimientos de prejuicio. Si hubiera sido parcial, tal vez Pablo no habría llegado a ninguna parte con los de Jerusalén. Bernabé estaba dispuesto a dar la bienvenida a la iglesia a hermanos de otras nacionalidades y culturas. No permitió que las pequeñas diferencias le impidieran servir al pueblo de Dios. ¿Qué sesgo hay todavía en tu pensamiento que puede estar impidiendo que Dios te use en mayor medida? ¿Oras por la obra de Dios en otros países? ¿Te calientas con los de otras razas? ¿Habría podido Dios enviarte a Antioquía para atender las necesidades de nuevos hermanos de otras culturas? Dios no hace acepción de personas, Romanos 2:11. Bernabé manifestó esta misma actitud al ver lo bueno en las personas. Se detuvo en los aspectos positivos. Vio potencial para el futuro. Exactamente cuánto tuvo que ver con el desarrollo de Pablo,
y por lo tanto con el crecimiento de la obra gentil, no lo sabemos en este momento. Sabemos lo suficiente como para poder beneficiarnos de su excelente ejemplo. Después de todo, ¿qué otra cosa esperarías de un hombre llamado el Hijo del Aliento?